Bueno, quizás contar mi historia es la historia de una señorita que nació y se ha criado toda su vida acá. Todo empezó desde pequeño, cuando mi familia asistía a la iglesia. Yo a los 16 años estaba en un culto aquí en Mapuhue. He nacido en una familia cristiana, mis papás también son cristianos. Desde pequeño siempre como que hay una cercanía con Dios. La historia de una señorita que nació y se ha criado toda su vida acá, que nació en un hogar del mensaje. Quizás sí me faltan cosas como una experiencia quizás muy fuerte, pero hay cosas que me han mantenido y bueno, quisiera poder expresarlas mejor. Y como a la edad de 11, 12 años, en la adolescencia, tomé la decisión de bautizarme. Quizás en ese momento no fue algo que yo sintiera una luz divina que me dijera tienes que bautizarte o me sintiera como una pecadora. Y como ha predicado tantas veces el pastor, de que un pecador cuando llega a Cristo lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí no fue una experiencia así. Pero me ocurrió un caso puntual, que en esto de que el diablo te envuelve del conformismo, de que tú cumples requisitos, empecé a tener problemas con mi carácter. Y yo no me daba cuenta porque, como digo, uno se concentra en cumplir una lista de requisitos. Y pasó mucho tiempo en que me volví una persona muy fría, a pesar de que yo en el culto sentía que yo le entregaba todo al Señor, que yo amaba como nunca a Dios, salía del servicio, de los cultos, de oración, de alabanza, y no sentía que yo podía ser una persona feliz o amable o amorosa con los demás. Llegó un límite quizá ya demasiado grande, cuando quizá la situación no se hubiera podido revertir, que fueron mis padres los que me reprendieron y me dijeron que lo que yo tenía o la razón por la que yo era así era porque el diablo me estaba influenciando mucho y me estaba llenando de espíritu y que yo no me daba cuenta, por lo cual no era capaz de rechazarlo. Yo le tenía miedo al rapto, y lo puedo decir y me da hasta un poco de risa porque sí, le tenía miedo al rapto. Decían, oh, el Señor viene, el rapto viene, uno será tomado, otro será quitado, y uno dice, bueno, quizás yo no estoy preparado, y me daba miedo. Es como algo que estaba ahí, como una presión, y en un culto del hermano Fabián estaba predicando, y dijo aquí, yo sé que hay muchos jóvenes que le tienen miedo al rapto, y bueno, yo era uno de ellos. A los 16 años estaba en un culto aquí en Mapuhue, y estaba predicando nuestro hermano Juan Chacón, un precioso hermano que nosotros, yo creo que la mayoría conocemos. Y ese día era un día miércoles, si no me equivoco, era un día de culto y el pastor, digamos, convocó a toda la iglesia. Y cuando termina la predicación, el hermano Chacón hace un llamado al altar. En ese llamado al altar, dígame lo que quieran, pero yo corrí sin pensarlo, fui al altar. Bueno, pasaron los años, el Señor siguió lidiando conmigo. Sí, cometí errores, cometí cosas que no debía haber hecho. Yo quiero hacer lo bueno, pero no hago lo bueno, sino hago lo malo, lo que no quiero. He nacido en una familia cristiana, mis papás también son cristianos. He pasado toda mi vida en esto. Yo era una niña de 10 años cuando decidí bautizarme. Entonces hablamos con el pastor, él oró por nosotras y al sábado siguiente nos bautizamos. Seguía siendo simplemente yo, no era pequeña, así que tampoco puedo decir que hubo un gran cambio. Cuando me bauticé se supone que recibí el Espíritu Santo, yo lo creo así, pero yo no sentí nada. Desde pequeño, cuando mi familia asistía a la iglesia, cuando eran un matrimonio joven, le habían hablado de Jesús, de su vida, en las cuales ellos rindieron también la vida misma de ellos al servicio de seguir a Cristo. Yo era un pequeño, no entendía nada, me llevaban a la iglesia y
no teniendo conciencia de que era algo bueno, algo malo, yo asistía. Ya creciendo a una edad adolescente, 15 años, ahí empezaron los problemas más que nada. Ahí ya era otras responsabilidades, otro gusto. Quería sentirme, como todos los jóvenes, un joven importante, alguien que tuviera sueños, aspiraciones. Cuando iba a la iglesia sentía que me reprimían esas cosas, no me sentía a gusto. Entonces empecé a buscar, sentí que esas cosas las podía explorar en el mundo y no en la iglesia. Un día ya era tantas las peleas continuas con mi familia, que tenía que ir a la iglesia, que me levantara temprano, y eso yo lo odiaba. Entonces un día decidí que ya no quería ir más a la iglesia, ya no quería saber nada de Dios, porque esa doble vocecita que te decía, no estás bien, estás mal, mira a tus amigos, te buscan para puro pasarla bien, pero al final, ¿dónde están ellos? No hay nadie. Me sentía solo porque al final ellos no estaban. Mis padres evangélicos y mamá católica, y por esa razón ellos como que dejaron de que Daniel decidiera a cuál fe elegir. Así inició parte de mi infancia, donde siempre había una atracción, me gustaba el tema espiritual, pero no había un lugar donde refugiarme. Y bueno, entonces dije, no, yo no sirvo para ser evangélico, yo sirvo para ser católico, y además que yo tengo algo que servirle en la iglesia católica. Y bueno, empecé como que a caminar en temas de la fe católica, y más que compartía mucho con mi abuela, y ella me llevaba a las actividades, hasta que vi la oportunidad de conversar con el sacerdote de allí. ¿Sabe qué, padre? Porque ese es el nombre que se le da a ese representante de la iglesia católica. Yo le dije, ¿sabe que yo tengo como mucho interés en esto y yo quiero servir a Dios? Y muy sincero me dijo, oye, tú no eres para esto. Tú no estás para esto y yo no te veo en esto. Es más, yo a ti no te veo para servirle a la iglesia católica. Y que me hizo sentir tan mal que yo me senté, iba con mi abuelo como un creyente normal, hasta que pasaron los meses y él murió. Él muere, un sacerdote español. Él muere y yo decidí no ir más. You know, we as people tonight can think back of certain times, certain things began. There's no doubt in my mind but what many people here can recall certain times that something happened, and you say, and from that time things were changed. Un día 5 de agosto del año 2018 estaba yo en Estados Unidos en ese campamento juvenil. Estaba sentado en la primera fila en el cuarto asiento. Entonces estaba un hermano de Estados Unidos predicando, Ron Spencer, un pastor de Estados Unidos, y él de repente empieza a dirigirse hacia los jóvenes, porque obviamente era un campamento juvenil, y ahí mi corazón estaba luchando, estaba, digamos, ardiendo, porque yo quería eso, lo quería, a eso había ido, con esa disposición. En eso el hermano, el predicador, baja de la plataforma y me queda mirando. Y me dice, ¿de Chile? Sí, señor. Y muy seriamente él me apuntó ahí, yo estaba de pie frente a toda la congregación con él a mi lado, y me apuntó y me dijo, es tu turno, me dijo. Es tu turno. Y desde ese momento, desde ese entonces, yo nunca más fui el mismo. Porque en ese mismo entonces, en agosto del año 2018, los primeros días, el 4, el 5, el Señor me ratificó lo que por muchos años me venía diciendo en el corazón, y desde ese momento yo supe que era mi turno tomar al Señor por su palabra y llevar este evangelio adelante. Quizás no sea algo inmediato, pero sí tenemos que empezar a cavar más profundo día a día, leer el mensaje, orar, interiorizarse con las cosas cristianas, con la palabra de Dios, porque esto es lo único que, si tomamos a Dios en su palabra y recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones, es lo único que nos sacará de este mundo sucio y pecaminoso. Entonces llegaron
las actividades juveniles que se hicieron el año pasado, 2018. Y ahí el día domingo predicó el hermano Fabián. Y él habló sobre las generaciones, sobre los diferentes que somos según cada generación y que cada generación tiene su espíritu. Hasta que estábamos cantando alabanza y de repente el pastor se sintió inspirado y hizo un alto y dijo así hacia nosotros los jóvenes, que era muy bueno que nosotros recibiéramos la palabra, pero que no nos podíamos quedar solo con recibirla, que había que hacer algo, que uno tenía que poner en acción lo que se suponía que uno estaba recibiendo con tanto gozo después de una predicación, y tomar la comisión para la cual hemos sido escogidos. Y si tenemos que poner las manos sobre los enfermos y ellos tienen que sanar, porque tenemos que estar capacitados para eso, si tenemos que estar fuera demonios, hay que tener la fe suficiente para hacerlo. Y ahí yo sentí y dije, sí, Señor, yo creo eso, y que como yo lo creo, tú eres capaz de hacerlo. Entonces ahí Él hizo pasar adelante y que todos oráramos por todo y que pusiéramos las manos, y yo sentí de verdad que en ese momento que pude identificar el mal que me estaba haciendo daño y pude también ser de bendición para las demás personas que estaban ahí conmigo. Y yo sentí en ese momento cómo me liberé de esos espíritus que me estaban atormentando. Y desde entonces he sentido que he podido cambiar mi manera natural quizá de ser. Y recuerdo haber venido al campamento que hubo aquí en Santiago el 2011. Y recuerdo que en una de las predicaciones, al final, hubo una especie de representación. Habían dos señoritas sentadas en el púlpito y el tema del que se habló fue el rapto. Y recuerdo que en ese momento sucede el rapto y una de las niñas que estaba ahí se para y se marcha y la otra queda. Y ella empieza a llorar y empieza a clamar diciendo, pero yo soy cristiana, yo nací en una familia cristiana, yo estuve toda mi vida en la iglesia, ¿por qué yo me quedé? Y en ese momento yo sentí algo. Decía, eso igual me identifica porque yo siento eso, yo toda la vida estuve aquí, pero siento que si en ese momento fuera el rapto yo me quedaría. Me falta algo, una experiencia. Y yo sé que después de ese campamento yo pude volver diferente a mi casa. Volví con una experiencia distinta. Desde ahora en adelante yo me voy a esforzar por agradar a mi Dios y no conformarme con decir yo nací en una familia cristiana, yo soy cristiana, estoy bien. Mi papá me conversó y me dijo, ¿sabes qué? Cuando tú tenías unos meses de nacida y te presentamos delante del Señor, yo en ese momento, dijo, mientras el pastor oraba por ti, yo le pedí a Dios, Señor, dale el Espíritu Santo a mi pequeña. Y desde ese momento me ha venido acompañando y pude darme cuenta porque durante toda mi vida eso estuvo conmigo y me ayudó cada prueba que tuve. Y cuando me contó como que la verdad todo como en mi cuadro y dije, sí, Él siempre estuvo conmigo y yo sé que nunca me va a dejar, está conmigo y así será para siempre. El estar aquí me ha hecho muy bien, cada compañerismo, cada actividad ha sido enriquecedor para mí, me ha hecho crecer. He podido derramarme delante del Señor y pedirle dame más y Él lo ha hecho, ha respondido a mis peticiones y puedo sentir que Él está conmigo. Supe cuando un hermano me saludó, me dijo que iba a haber una convención juvenil y me dijo anda. Fui, ahí estaba el hermano Paul, fue invitado esa vez y fue una convención grande, juvenil. Invitaron a varios hermanos, varios jóvenes de distintas partes. Y recuerdo que ahí el hermano Paul contó sus testimonios de cómo era joven. Y fue algo que marcó mi vida, que me sentí mío ese testimonio y caí rendido totalmente a Dios. Lloré todo el tiempo, no me sentía raro porque llorando cuando escuchaba su predicación. Y ahí descubrí de que Dios estaba trabajando conmigo en mi caminar, llenó mi vida.
fue trabajando conmigo lentamente. Ya los días no eran los mismos, sabiendo de que Dios había trabajado en mí, me había hablado. Esos cultos juveniles que el pastor hizo, invitando a nuestro hermano Paul, fueron de gran ayuda a mi corazón. Y eso, estoy muy agradecido de que Dios haya encontrado en mi vida, se haya cruzado en mi vida. Dios me ha dado lo mejor aquí y me ha ayudado para sostenerme en este caminar que es difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Llegó un momento que yo dije, oye, yo tengo que tomar seriedad en esto, yo tengo que, como quien dice, separarme de todas las cosas que me gustan. Hasta que yo le dije, papá, yo creo que voy a empezar a asistir a la iglesia. Y desde allí, desde que empecé a asistir, hubo como un cambio. ¿Por qué un cambio? Porque ya yo me iba como que sintiendo útil a la iglesia. De una vez yo interrumpí y yo dije, disculpe hermano que interrumpa, pero yo me quiero bautizar hoy. Entonces todo el mundo, los hermanos, quedaron así como que sorprendidos. Yo le digo, pero Daniel, eso es un procedimiento, tienes que conocer primero, déjame hablar con los hermanos allá para el bautisterio, todo eso. Y yo, no hermano, yo quiero bautizarme hoy, porque yo siento que el diablo me está persiguiendo. Y si yo no lo hago hoy, hermano, no sé qué va a ser mi vida mañana. Y de allí, bueno, me bauticé a los 17 años de edad y empecé a estar allí. Como que ya había la atracción, ya no me importaba si la iglesia era pequeña, si eran puros ancianos, si no tenían músicos, no tenían nada, no habían jóvenes allí. Y no me importaba porque yo tenía ya una comunicación directa con Dios. Para mi forma de ver las cosas ya había cambiado por completo. Ya no era ese mismo Daniel al que servía allá. Siempre he tenido en mente, siempre tengo aquí en mi corazón, cuando ese sacerdote me dijo de que yo no iba a servir a la iglesia católica y que más adelante yo iba a servirle a Dios como era. Y él sin saber, no sé si el Señor le habló a él, no sé, pero yo creo que esas palabras, ese consejo que él me dio de no servir a la iglesia católica me sirvió de mucha ayuda porque esa fue mi separación con ella. Y hoy puedo decir eso con mucha alegría y con mucha emoción de que servirle al Señor no ha sido una carga, sino que es un privilegio. Aproximadamente a los 8 años de edad, esa misma voz la sigo escuchando hoy a los 28. Es decir, han pasado muchos años y sin duda alguna el Señor no ha apartado su voz en mí.